En Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves, ya 3 de julio, día de calor, menudo bochorno esta noche y día también de tormentas en Castilla y León, La Rioja, Cataluña, Castilla-La Mancha, Aragón. Hoy alerta naranja por tormentas. Día también de dar las gracias, sí, gracias a ustedes, oyentes, colaboradores, clientes y a todo el equipo por ese escalón de audiencia que esta casa Radio Intereconomía ha dado en los 3 últimos meses. Gracias por su confianza. Esto es un empuje que nos anima a seguir trabajando. Y en ello estamos. Hoy al tanto de 2-3 asuntos que van a marcar, que están marcando ya el ritmo de los mercados. Uno, el plan fiscal de Trump, que parece que está encallando en la Cámara Baja. Las horas, los minutos están corriendo muy despacio. Y dos, la pausa arancelaria que abarrunta el mercado a nivel global después de que Trump haya cerrado un acuerdo con Vietnam. Todo ello salpicado con más presión a Powell para que deje el sillón. Menuda fiesta del 4 de julio que van a tener los americanos, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos con el plan fiscal que se atasca en la Cámara Baja. The Big Beautiful Bill de Trump ha encontrado obstáculos a su vuelta a la Cámara de Representantes. Ahí los republicanos no han conseguido garantizar los votos suficientes todavía. Barreras, primero, logísticas. Las tormentas registradas en diferentes puntos del país han provocado retrasos en vuelos y trenes y han dificultado que algunos legisladores pudieran llegar a tiempo a Washington. Y segundo, ese plan fiscal y presupuestario impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha encontrado nuevos obstáculos en la Cámara de Representantes. Ahí los republicanos no han conseguido garantizar, de momento, los votos suficientes. La primera barrera fue logística, pero la segunda barrera ha hecho que algunos senadores republicanos, los más moderados, mostraran preocupación por los recortes que contempla el plan médico Medicaid para personas con bajos recursos y el programa para la compra de alimentos SNAP. Trump, desde su red social, les animaba a votar a favor para apoyar el crecimiento del país. La verdad es que Trump no ha cesado de utilizar en toda la noche Truth Social como plataforma para urgir a su aprobación, insistiendo en que el plan contempla el mayor recorte de impuestos de la historia y que las familias trabajadoras dejarán de pagar las malas decisiones de Washington. Animaba a sus filas a los republicanos a acabar con los demócratas corruptos. La intención del mandatario de tenerlo en su despacho ya ratificado para mañana, día 4 de julio, día de la independencia del país, día de celebración, también afronta la Cámara de Representantes la previsible oposición de la bancada demócrata. El otro gran asunto hoy es el acuerdo comercial con Vietnam. Incluye un 20% de aranceles sobre las importaciones de la nación asiático y un 40% sobre los envíos de mercancías vietnamitas a través de terceros países. Washington, a cambio, le da acceso total a su mercado. Esto es algo inédito. Vietnam abre su mercado a Estados Unidos, las puertas se las ha abierto de par en par. El presidente de Estados Unidos ha comentado que el SUV o el vehículo de gran cilindrada, que tan buena acogida tiene en Estados Unidos, será uno de los productos vietnamitas que más van a beneficiarse. Fue el pasado el 2 de abril, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando Trump, aquel día de la liberación, con aquella pizarrita, anunciaba aranceles del 46% a Vietnam, uno de los países que recibía un castigo arancelario más duro. Una semana después, suspendía su aplicación durante 90 días para negociar una tregua que expirará para el resto del mundo el 9 de julio. De momento ha cerrado acuerdo con Reino Unido. Con Canadá está hablando, con Japón vuelve a reunirse este fin de semana y con Europa todo indica que apurarán hasta el último minuto, 9 de julio, la semana que viene. Y mientras, Trump ha tenido tiempo incluso para meterse con su contrincante favorito, con Jerome Powell. En su red social insiste en que Powell debería dimitir cuanto antes. Ya es demasiado tarde, dice. Es en mayo de 2026 cuando cumple el mandato de Powell, nombrado por Trump en 2017 en el primer mandato, y el republicano mete presión para que baje los tipos de interés y alivie el alto endeudamiento provocado por esa guerra arancelaria y por el plan fiscal que pretende sacar adelante
debate antes de mañana, 4 de julio, el día de la fiesta nacional. Mientras tanto, en los mercados, ¿qué tenemos? ¿Cómo reaccionan los principales mercados? Muy buenos días, Susana. Pues lo que tenemos esta mañana directamente es una lectura de unos mercados, una jornada clave que se preparan para ver cómo cierra pronto Wall Street, que mañana estará cerrado por el Día de la Independencia. Pendientes los inversores de la votación, como decías, de ese proyecto fiscal de Trump y, por supuesto, de las negociaciones arancelarias y todo. Viendo cómo el S&P 500 ha cerrado en un nuevo máximo histórico, subiendo ese 0,47% en una jornada en lo que los impulsos del mercado americano estaban los títulos como Nike y de otros minoristas. Nike subió un 4%, que cuentan con gran base de producción en Asia y en concreto en Vietnam, y cotizaban esa relajación y pendientes al informe de paro en Estados Unidos tras la preocupación que llega del dato de empleo de ADP conocíamos ayer, con esa caída por primera vez en más de 2 años. Vemos una jornada de signo mixto en Asia, donde el índice de Vietnam alcanza máximos históricos por el acuerdo comercial, y donde vemos como en la parte de futuros vemos precisamente cómo el DAX se prepara para abrir con avances del 0,20% en una jornada en la que las tensiones en Reino Unido también se va a vigilar. Ahora el protagonismo en las negociaciones arancelarias, y así celebraba y analizaba Ignacio Cantos de ATL Capital el acuerdo con Vietnam. Es un gesto de liberalización del mercado. Vietnam tampoco ha sido un mercado muy abierto en general, ¿no? Que abra sus mercados, yo creo que es bueno en la condición actual y que presenta, pues yo creo que es razonable. A partir de ahí tampoco creo que signifique mucho. Lo que significaba mucho eran los aranceles que les iba a poner Trump si no lo hacían, ¿no? Con lo cual, obviamente, pues podrán seguir fabricando pues los equipos que fabricarán, sea para empresas chinas o no. Veremos cómo se sustancia esa parte, ¿no? Y mirando a Asia, no podemos olvidar que hoy se ha publicado el PMI de servicios en China, que crece al ritmo más bajo en 9 meses, por debajo de lo esperado, y en una sesión en la que el PMI compuesto sigue en terreno de expansión. En cuanto a los commodities, si miramos lo que está pasando en el precio del petróleo, precios que caen y revierten las fuertes ganancias de ayer después de conocer ese aumento de las reservas de Estados Unidos y las expectativas de incremento de la producción en la OPEP Plus en la reunión de este fin de semana. El Brent a esta hora retrocede el 0,80% en $68,56, más que el West Texas, que pierde el 0,47%. Y apunte en España, en el mercado, el CEO de Sabadell, César Gonzalo Bueno, que ha defendido la venta del TSB porque da más valor a la entidad. Importante, Estados Unidos levanta restricciones a la exportación de diseño de chips a China. Es un nuevo capítulo en la batalla tecnológica entre Estados Unidos y China. Washington lo acaba de hacer, acaba de levantar esas restricciones de exportaciones, y hoy se cotiza en el mercado ¿cómo? Pues con fiesta absolutamente. Ese Departamento del Comercio que ha levantado las restricciones a la exportación de tecnología de diseño de chips a China, según el reciente acuerdo comercial entre Washington y Pekín. Así vemos a Synopsys y Cadence dispararse un 6 y un 5,5%. También, según Bloomberg, Siemens habría aceptado también, estaría preparándose y trabajando para restaurar el acceso a los productos recientemente restringidos en China. Y según los datos oficiales, Synopsys, Cadence y Siemens tienen una participación del mercado global del 31, 30 y 13% respectivamente. Están consideradas parte del mercado de automatización de diseño electrónico. La duda está en que no queda claro si la medida regulatoria del miércoles anuncia una mayor reducción de las exportaciones de chips a China. Entre tanto, y ante la expectativa, las acciones de Taiwán alcanzan su nivel más alto desde marzo. Y mientras el dólar vive, Ángeles Lozano, su peor semestre desde el año 1974. Efectivamente, desde 1973 para ser exactos, cuando Richard Nixon era presidente, la moneda estadounidense ha caído más del 10% en los primeros 6 meses del ejercicio. Los expertos argumentan que este descenso se explica por factores como la política arancelaria del presidente Donald Trump, la preocupación por una posible subida de la inflación, la caída
caída en el crecimiento y el incremento de la deuda pública en Estados Unidos. Y todo esto en medio de un clima que es lo que más preocupa, de pérdida de confianza en el papel de Estados Unidos como centro del sistema financiero mundial. Escuchamos a Alberto Matellán, director general de la Financière Responsable. Es el cambio que vimos en abril, del que hemos hablado alguna vez, de pérdida de confianza, ¿no? Es decir, el dólar, por muchas razones que podríamos debatir durante horas, está perdiendo confianza como moneda de referencia. Eso no significa que de la noche a la mañana vaya a desaparecer. El dólar sigue siendo la moneda mundial de facto y va a seguir siendo así mucho tiempo. Pero sí es cierto que pequeñas pérdidas de confianza en este sentido pueden crear una tendencia, y esa tendencia continúa. Pues eso es lo peor, que la tendencia continúa y que el desplome podría tener recorrido, puesto que los desequilibrios de la economía estadounidense son muchos y si esa confianza no se recupera, la divisa tenderá a caer hasta que se corrijan esos desequilibrios. Y atentos a Tesla, porque saltan las alarmas. Podría enfrentarse a otro año de caída de ventas y además importantes, de doble dígito. Roberto Sola, adelante. El fabricante automovilístico registra una segunda caída consecutiva en las entregas trimestrales. La compañía ahora necesita entregar más de 1 millón de vehículos en el segundo semestre. El miércoles se informó que las entregas cayeron un 13,5% en el segundo trimestre, incumpliendo las expectativas de los analistas, incluso después de que más dijeran a abrir que las ventas habían mejorado. Aún así, las acciones de la compañía suben más de un 4% debido a que los analistas esperaban unas cifras peores. La compañía paga caros enfrentamientos de su dueño Elon Musk con Donald Trump y la falta de modelos económicos, donde BYD le gana cada vez más terreno. Es jueves 3 de julio ya. El día nos deja otras noticias. Estados Unidos califica de inaceptable la decisión de Irán de suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. El secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, piensa que la medida es obviamente preocupante. La votación para la aprobación de la medida tuvo lugar el pasado 25 de junio y ayer Teherán confirmó que ya entró en vigor. Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado, asegura que Irán debe cooperar con el organismo. China confirma que Xi Jinping no acudirá a la cumbre de los BRICS. Será la primera vez que el presidente chino no acuda a la cumbre, que este año se celebra en Río de Janeiro el 6 y el 7 de julio. En representación del país asiático acudirá su primer ministro, Li Qiang. Según fuentes citadas por el diario hongkonés South China Morning Post, el gobierno chino habría explicado esta ausencia por problemas de agenda. Netanyahu responde al alto el fuego de Trump y asegura que ya no habrá más jamás. El presidente israelí afirma, tras la reunión que tuvo con su gabinete el miércoles, que su país cuenta con enormes oportunidades y que no las van a desaprovechar. Estas oportunidades son derrotar a sus enemigos y asegurar el futuro económico, nacional, internacional y energético de Israel. Con todo nuestro esfuerzo derrotaremos a Hamás. Muchas gracias a todos. No habrá jamás. No habrá Hamastán. No volveremos a eso. Esto se ha acabado. Lo retrasaremos. No habrá, en serio. ¿Cómo se puede decir eso? Son dos objetivos contradictorios. ¿Qué contradicción? Funciona en conjunto. Lo completaremos juntos y veremos por qué dicen que no se puede erradicar, que no se puede eliminar. Y aquí en casa, dos asuntos destacados. Uno, el colapso del aeropuerto de Barajas. Ha dejado a más de 500 viajeros en tierra. Las acumulaciones en los controles de pasaportes antes de tomar sus vuelos extracomunitarios provocan el desastre en Barajas. Desde Interior y desde AENA aseguran que no se trata de ningún colapso y apuntan a que ha sido un problema puntual, y a un problema puntual en el sistema de acceso de las aplicaciones que usa la Policía Nacional. El Partido Socialista se compromete a estudiar las medidas de Sumar e insiste en mantener el gobierno hasta 2027. Según los socialistas, la reunión, que ha durado más de 2 horas, se ha desarrollado de manera favorable y la intención es dar un empujón a través de nuevas medidas. Desde Sumar acusan de inmovilismo al PSOE y ven riesgos de que la legislatura embarranque. Ernest Urtasun, ministro de Cultura. Hoy tengo que decirles que la reunión no ha producido avances. Nos da la sensación que el Partido Socialista no es todavía consciente de la gravedad de la situación provocada por el presunto caso de corrupción del señor Santos Cerdán y que le ha afectado de lleno. Y no parecen ser conscientes tampoco de la urgencia que tenemos de tomar medidas.
Y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anuncia nuevos cambios en la cúpula del partido. Feijóo ha anunciado este miércoles que Miguel Tellado, actual portavoz parlamentario en el Congreso, será el nuevo secretario general de la formación en sustitución de Cuca Gamarra. Esther Muñoz será la nueva portavoz del Grupo Popular en el Congreso, puesto que ocupaba Tellado. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Durante esta jornada un frente afectará principalmente a la mitad peninsular norte, donde se esperan cielos cubiertos y lluvias persistentes, además de chubascos y tormentas, especialmente en zonas montañosas como la Ibérica, la Cordillera Cantábrica y los Pirineos. En Canarias, cielo despejado en el sur y nubosos en el norte, con calima en aumento. Las temperaturas máximas descenderán de forma notable en el suroeste y norte peninsular, aunque seguirán siendo elevadas, superando los 36 grados en el nordeste y zonas del interior sur, y alcanzando los 40 en el alto del Guadalquivir. Las mínimas no bajarán de los 20 en el Valle del Ebro, zonas mediterráneas y buena parte del sur. Los vientos serán flojos o moderados en la península y Baleares y serán más intensos en el litoral gallego, cantábrico y el estrecho. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Visita Faunia para conocer muy cerca animales únicos y explorar sus ecosistemas fascinantes. ¿Hay un mejor plan en familia? Disfruta de esta experiencia con tu entrada desde 16,90 € en faunia.es. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. El primer análisis de la mañana. Hoy nos acompaña José Antonio Gurpegui, que es catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin UAH. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. El plan fiscal de Trump se está debatiendo hoy mismo en la Cámara de Representantes. Parece que está apurando las últimas horas, los últimos minutos, y están todos ahí a cara de perro. ¿Saldrá adelante? ¿Lo conseguirá Donald Trump? Bueno, este plan fiscal ha tenido ya muchos problemas. Estuvo primero en la Cámara de Representantes. Pasó lo justo, pasó, como diría un estudiante, un aprobado raspado. Ha pasado a la Cámara del Senado. Ha ocurrido prácticamente lo mismo con un empate técnico de 50-50 que tuvo que ser solucionado por el vicepresidente J.D. Vance con su voto. De hecho, la vicepresidenta en el Senado está pensada justamente para esos casos, para
para cuando hay un empate, y ahora ha debido volver de nuevo a la Cámara de Representantes porque en el Senado se han producido una serie de cambios respecto a lo que fue remitido de la Cámara al Senado. Es decir, vuelve otra vez a la Cámara de Representantes debido a que no se trata del mismo texto. Bueno, todo parecería indicar que sí volverá a ser aprobado en la Cámara de Representantes, pero de todas formas yo auguro que puede haber algún que otro problema. El propio Trump ha escrito en su red social primero a los senadores y ahora a los miembros de la Cámara de Representantes, recordándoles más o menos que en noviembre del año que viene volverá a haber elecciones de mitad de mandato y, bueno, pues que el republicano que no apoye esta ley, pues desde luego no contará con su apoyo en esa reelección. Y recordemos que en la Cámara de Representantes cambian todos los representantes, ¿no? De manera que tal vez o previsiblemente sea finalmente aprobada en la Cámara de Representantes, de nuevo, sin que haya ningún tipo de modificación, pero no sería de extrañar que pudiera surgir algún tipo de problema. ¿Cuál sería el peor escenario, José Antonio? Bueno, no sé si el peor escenario para Trump o el peor escenario para la ciudadanía norteamericana, porque yo creo para Trump el peor escenario sería que no le aprobaran esta Big Beautiful Bill, ¿no? La BBB, esta gran hermosa ley, como él lo llama. Ese sería el peor escenario para él. Yo no sé si el peor escenario para la sociedad norteamericana sería que se aprobara por lo que supone, o sobre todo el peor escenario para las clases menos favorecidas, ¿no? Porque lo que supone de recortes fiscales, de recortes fiscales para los más poderosos y de recortes sociales para los más débiles, ¿no? Se supone, leía en un periódico norteamericano ayer, que esta ley favorece al 20% de los más ricos y resulta tremendamente desfavorable para el 20% de los más pobres, sobre todo porque, por ejemplo, pues va a dejar a 12 millones de norteamericanos sin Medicare. Leía, por ejemplo, también otro tema, que entre las agencias que va a cerrar la agencia de veteranos, ¿no? Que con las ayudas que les daba. Entonces, el peor escenario para uno puede ser un buen escenario para otros y viceversa. Pero bueno, me imagino que estás preguntando por Donald Trump. El peor escenario para Donald Trump sería que no le aprobaran, que no le pasaran la ley en la Cámara de Representantes, lo que no es probable, pero sí es posible. Muy rapidito, Gurpegui, el otro gran asunto es el acuerdo comercial alcanzado con Vietnam. ¿Es el preludio de una batería de acuerdos con el resto del mundo y, en primer lugar, con todos los países de Asia, con Malasia, con Camboya? Bueno, yo creo, esa es mi lectura. De todas formas, yo me retraería al acuerdo alcanzado primero con China, ¿no? Que más o menos dejaba la puerta abierta al acuerdo alcanzado con Vietnam, de la misma forma o estableciéndose el mismo paralelismo, y muy rápido como me pides, el acuerdo alcanzado con Gran Bretaña, pues puede ser también el preámbulo para ese acuerdo que esperemos que se pueda alcanzar con la Comunidad Económica Europea, con esa oferta del 10% arancelario general, bajando los aranceles, si es posible, para vehículos y aluminio y acero. Y ya la última, Trump ha aprovechado esa red social hoy mismo de nuevo para arremeter contra el presidente de la Reserva Federal, contra Powell. Le ha insistido que es demasiado tarde, que dimita ya. ¿Tú crees que Powell va a aguantar hasta el final? Perdón, no te estoy escuchando. No. Discúlpame, pero no te escucho ya. Un poquito. ¿Tú crees que Powell va a aguantar las presiones de Donald Trump? Sí, el tema de Powell. Es muy difícil saberlo. Aguantar las presiones de Donald Trump es muy difícil. Elon Musk no logró aguantarlas. Entonces, no sé, Powell, qué ocurrirá finalmente. La pregunta es terriblemente compleja de definirse por una parte u otra. Powell es también... es un hombre fuerte, ¿no? Que no va a dejar de doblar el brazo fácilmente, pero claro, Donald Trump, las presiones de Donald Trump son muy fuertes. Muy bien, pues José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin. Muchísimas gracias por atendernos y por el madrugón. Cuídate mucho. Muy buenos días. Un abrazo. Muy buenos días. Adiós. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía.
Y te estamos contando el minuto y resultado de lo que está pasando en las bolsas de Asia-Pacífico, donde hoy protagonista especial son las acciones de Vietnam. Están Eva Villanueva en máximos por el acuerdo comercial, máximos de 3 años. Pues así es, después de saber que Washington va a poner tasas del 20% de los productos de Hanoi a cambio de que levante todos los gravámenes sobre importaciones estadounidenses, es decir, arancel cero. Es la victoria para Vietnam. Vemos a su divisa debilitarse a un mínimo histórico después de ese acuerdo comercial y una jornada donde Japón se prepara para nuevas conversaciones para este fin de semana y defendiendo el interés nacional. El Hansen de Hong Kong cae cerca del 1% a esta hora y el Nikkei en Tokio es de los protagonistas con caídas timidísimas. En China, hoy el PMI de servicios crece al ritmo más bajo en 9 meses, pero sigue creciendo. Capítulo esencial, la cruzada tecnológica entre Estados Unidos y China. Hoy toca alivio porque se levantan las restricciones de exportación de diseño de chips al gigante asiático. También protagonistas el sector automovilístico. Y en este escenario vemos dispararse las compañías del sector de esos diseñadores de chips. Synopsys 6%, Cadence 5%. Al calor de esta noticia también las acciones de Taiwán alcanzan su nivel más alto desde marzo, con subidas del 1% y compañías además de empaquetados de semiconductores como PowerTech Industrial que se dispara el 10%. En el sector auto, Xiaomi solo va a considerar vender coches fuera de China a partir de 2027. Miramos ahora al mercado americano. Los futuros vienen en verde. El futuro sobre el Nasdaq 100 arriba un 0,07% y el futuro sobre el Dow Jones arriba un 0,05%. El VIX de volatilidad está quietecito, 18,43 puntos. Ayer, Roberto Sol, jornada de subidas. El Nasdaq arriba un 0,94%. El Dow Jones, sin embargo, acabó en negativo. Perdió muy poquito, un 0,02%. El foco está puesto en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Vietnam. Esto hace que las acciones de fabricantes deportivos como Nike o Under Armour consigan grandes subidas. El otro foco está puesto en el dato de empleo ofrecido por la consultora APD. Muestra la destrucción de 33.000 puestos en junio, mientras que el mercado esperaba que se crearan 95.000. Estaremos atentos al precio del crudo después de que Estados Unidos califique de inaceptable la decisión de Irán de suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Dos protagonistas. Microsoft anuncia que despedirá al 4% de su plantilla mundial para hacer frente a los grandes costes que supone su gran inversión en inteligencia artificial. Para que los planes de la empresa no se vean afectados, la compañía planea simplificar sus productos, procedimientos y roles. OpenAI deja claro que no se ha asociado con Robinhood para sacar acciones tokenizadas. En un comunicado, la compañía deja claro que cualquier transferencia de acciones de la compañía requiere su aprobación. No han aprobado ninguna transferencia. Y hoy tenemos día especial marcado por la festividad del 4 de julio. Mañana Wall Street permanecerá cerrado, pero hoy tendremos actividad hasta la 1 de la tarde allí en Estados Unidos, 7 de la tarde aquí en Madrid. Además, conoceremos los siguientes datos a las 4, la tasa de desempleo de junio, la evolución de la balanza comercial, los pedidos de fábrica y de bienes duraderos de mayo, las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo y el ISM no manufacturero de junio. Miramos ahora a Europa. Vamos a ver cómo están los futuros. Veo que los futuros están en verde con subidas del 0,19% para el DAX y del 0,17% para el Eurostock 50. De ayer lo más importante, ¿qué fue? Pues que el IBEX 35 cerraba con una subida del 0,44%, superó los 14.000 puntos gracias al fuerte repunte de los bancos, especialmente de Sabadell. También tiraron las acereras ArcelorMittal y Acerinox. Fueron las que más subieron. ArcelorMittal ganó casi un 6%. El Sabadell subió más de un 5%. Ha citado a sus accionistas a una junta prevista para un día complicado por las vacaciones el 6 de agosto para aprobar la venta de la filial británica TSB al Banco Santander por 3.100 millones de euros. Su consejero delegado, César González Bueno, ha dicho que la venta no es una medida para repeler la OPA de BBVA, que busca el incremento de valor para los accionistas, pero sin duda cambia las reglas del juego y obligará a una mejora de la oferta. Esta es una decisión que es buena para nuestros accionistas y por lo tanto se hace con OPA o sin OPA. Esta operación hace que el valor del Sabadell aumente y por lo tanto si antes considerábamos que el precio era insuficiente, pues ahora probablemente un poco más.
Y en el resto de Europa vimos subidas, especialmente en la Bolsa de París, que ganó 1 punto porcentual gracias al avance de Louis Vuitton, que ganó más de un 4%, y Kering, que se anotó un 3,65%. UBS, Goldman Sachs y Barclays se muestran positivos con el sector del lujo y dicen que el peor escenario ya estaría incluido en el precio de las acciones. En las otras plazas europeas vimos a Milán subir un 0,57%, Frankfurt ganó medio punto porcentual y se desmarcaba Londres con una caída del 0,12%. En renta fija, el rendimiento del bono español a 10 años en el 3,27% y la prima de riesgo se relaja hasta los 60 puntos básicos. ¿Y hoy algo a tener en el radar? Pues tenemos los PMIs compuestos de junio en la eurozona y en el Reino Unido. Enagas paga dividendo, Aedas Home celebra Junta General de Accionistas y atentos a Naturgy porque, según publica Expansión, el gobierno de Abu Dhabi prepara una cumbre empresarial el día 8 de julio en Madrid y quiere más renovables. Por lo tanto, volverá a sondear a Naturgy tras los cambios en su accionariado. 7:30, 6:30 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Despierta, invierte, gana. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. No necesitas sentarte en un sillón y decir... para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España. Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente. Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería, hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés. Llega la noche templaria de Ponferrada. Cuando llegue la primera luna llena del verano, la ciudad de Ponferrada en templaria tornará. Recreaciones, música en vivo, mercadillos y campamentos, ordenación de caballeros a los que podréis ver desfilar. Del 3 al 6 de julio, descubre la noche templaria de Ponferrada. La historia como nunca la has visto. Concejalía de Turismo, Ayuntamiento de Ponferrada. Capital Intereconomía con la educación financiera. Y vamos con la prensa y empezamos por la especializada en economía. Expansión, Abu Dhabi sondea de nuevo entrar en Naturgy. El ministro de Industria, Sultán Al-Jaber, viaja la próxima semana a España. En el anterior intento, Abu Dhabi negoció con Ángel Simón, ahora sustituido por Reinés. Cuenta también este periódico, Trump amenaza ahora con más aranceles a Japón. Tokio se niega a aceptar un tratado que solo reduzca o elimine tarifas recíprocas. Oliu, quien acuda a la OPA no tendrá derecho a cobrar el dividendo por la venta de TSB. MyInvestor se prepara para el mundo cripto. Seguridad Social, récord de 21,9 millones de afiliados. Diario 5 días. El Sabadell acelera en bolsa y mete más presión al BBVA para mejorar la oferta. Cuenta también caos en Barajas en el control de pasaportes por un fallo informático. Al mismo tiempo, nuevo récord turístico en mayo pese al parón de Alemania y Francia. Y también habla este periódico que la mitad de los que ganan más de 600.000 euros viven en Madrid. Y muy interesante, las concesionarias urgen peajes en 13.000 kilómetros de autovía. Y termino con el diario El Economista, también protagonista Banco Sabadell, que defiende que la venta de TSB encarece la OPA de BBVA. Cuenta también que Bruselas propone
reducir un 40% las emisiones para el año 2040, que Indra lidera una alianza en Europa de carros de combate y que hay largas esperas en Barajas por falta de policía en los controles. Prensa nacional e internacional, Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos con el diario El País, que en su principal titular apunta unas declaraciones de Feijóo a Junts. Dice que debe decidir si quieren poner el contador a cero, pero también muestra en portada cómo el caso Cerdán tensa las relaciones entre el PSOE y también Sumar. En la portada del diario El Mundo dice que Zapatero pide a Junts en Suiza apoyo a la ley contra los jueces, mientras en los titulares habla de cómo el PSOE insta a Sánchez a repartir el poder para evitar otro killer orgánico como Cerdá. En la portada del diario ABC, asunto destacado para la UCO, dice que rastrea los vínculos del PSE con la trama de Cerdá y también habla de ese caos en Barajas. Dice que AENA responsabiliza a Interior de ese caos desatado en el aeropuerto de Barajas. En La Razón destaca como un chivatazo a la UCO, destapa más contratos a dedo de la trama. Dice que un funcionario del Ministerio de Ábalos enviaba datos de licitaciones a empresas en la lupa del juez. Y también habla de Puigdemont. Dice que descarta pedir ahora al Tribunal Supremo que le amnistíen. En los diarios catalanes, La Vanguardia habla de Sumar. Dice que transmite al PSOE duros reproches por su pasividad. Y en la portada del periódico dice que Feijóo afronta el Congreso del PP con la legislatura en vilo. Y habla también de ese fuego violento e impredecible, el incendio de Segarra, que ha causado 2 muertos. Dice que ha sido catalogado como de sexta generación por su velocidad extrema y también gran capacidad destructiva. Saltamos ya hasta la prensa internacional, donde The Wall Street Journal habla en su portada de cómo el drama, dice, de la Cámara de Representantes retrasa el megaproyecto de ley de Donald Trump. También muestra en portada cómo los directores ejecutivos de las grandes empresas empiezan a decir en voz alta lo que no dicen. Dicen que la inteligencia artificial acabará con los empleos. El director de Ford predice ya que la IA reemplazará literalmente a la mitad de todos los trabajadores de cuello, dice blanco. También muestra en portada cómo Harvard se enfrenta a un déficit presupuestario de $1.000 millones por el enfrentamiento con Donald Trump, y destaca también cómo el Pentágono afirma que los ataques estadounidenses retrasaron el programa nuclear de Irán hasta en 2 años. Dice que la nueva evaluación contrasta con la opinión de la agencia de la ONU de que Irán podría reanudar el enriquecimiento de uranio en cuestión tan solo de unos meses. En The Washington Post dice que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, presiona para que los republicanos de la Cámara de Representantes reacios apoyen el proyecto de la ley fiscal. En The New York Times habla como un grupo de republicanos reticentes impiden que avance el proyecto de ley de Donald Trump. Y en Financial Times habla de ese proyecto de la ley fiscal de Donald Trump que se encontraría, dicen, al borde del abismo, mientras los rebeldes de la Cámara de Representantes frenarían su aprobación. También muestra en portada cómo Goldman Sachs ganó a lo grande la prueba de estrés anual de la FED. Dice que se encontró con un escenario más fácil, también unos cambios en esos requisitos que han permitido al banco aumentar el pago a los accionistas. También 2 asuntos más que muestra esta portada de Financial Times. Habla de cómo los directores ejecutivos europeos instan a Bruselas a detener la histórica ley de inteligencia artificial, y apunta también otro titular como OpenAI firma un acuerdo de centro de datos de $30.000 millones con Oracle. Y en este caso vamos a saltar hasta Francia, donde el principal titular de Le Monde habla de cómo Donald Trump retira el paraguas antimisiles estadounidenses a los ucranianos en una advertencia, dice, a los europeos. En Reino Unido se habla del futuro de Rachel Reeves como canciller. Dice que se encuentra en el debate parlamentario tras las preguntas al primer ministro. Dice que las lágrimas de la ministra de Economía en el Parlamento han evidenciado la fragilidad del gobierno de Starmer. La reunión de decenas de diputados laboristas obliga a Rachel Reeves a rectificar, mientras las dudas sobre su continuidad lastran los mercados de deuda del país. Y también habla de ese plan de salud de Starmer. Dice que promete más médicos de cabecera y también de centros de salud locales. Y en Alemania habla, en otro de los titulares principales, Frankfurter Allgemeine Zeitung, de que no hay acuerdo para reducir el impuesto de la electricidad en Alemania, es lo que ha decidido el comité de coalición. También habla de ese foro del BCE en Sintra. Hay un nuevo temor a los bancos en la sombra, y es que los fondos y otras instituciones financieras no bancarias han crecido, dicen, enormemente en Europa, invierten fuertemente en Estados Unidos y se preguntan si podría esto ser peligroso.
Hensoldt e Indra han finalizado la producción de los primeros radares ECRS Mk1 con nuevos subsistemas avanzados para el procesador y el sistema de control de antena. Este radar, destinado a los Eurofighter de Alemania y España, incorpora tecnología AESA multicanal y ofrece las mejoras en capacidades aire-aire, aire-tierra y guerra electrónica. El nuevo hardware, desarrollado en menos de 13 meses tras su aprobación en 2024, mejora el rendimiento, la flexibilidad operativa y prepara el sistema para futuras funciones autónomas con IA. Las primeras unidades se someterán a pruebas en vuelo en 2025 y la producción en serie comenzará en verano de ese año en la planta Airbus en Alemania. Oye, me he comprado unas zapatillas en el metaverso. Es el futuro y así no se manchan. En Fundación Telefónica te formamos en digital. Ven a 42, nuestros campus de programación innovadores, gratuitos, con un 100% de empleabilidad. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Málaga y Ordóñez Vizcaya. No necesitas decir... Nadie da duros a 4 pesetas. Para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa o en endesa.com. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Por favor, un vermut. Un zarro. Zarro, por supuesto. El vermut Zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut Zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive Zarro, siente Madrid. La economía en tus manos. 19 minutos para llegar a las 8 de la mañana. Miramos a los mercados financieros para ver cómo están reaccionando a las claves del día, a ese plan fiscal que se está debatiendo ahora mismo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Se están agotando los últimos minutos, las últimas horas, al acuerdo con Vietnam y a las presiones de nuevo de Trump sobre Powell. Araceli de Frutos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Oye, me interesa especialmente el mercado de bonos y el dólar y la bolsa, cómo están reaccionando al plan fiscal. Veo que la bolsa y los futuros están en verde, aunque bastante timidillos. Sí, como dices, los futuros, no están en color verde, pero básicamente casi planos. Los bonos en la curva de Estados Unidos, están recortando rentabilidades, o sea, están subiendo en precio para los tenedores de deuda positivo, y el dólar está retrocediendo tímidamente, pero también está muy plano. Yo creo que más que nada el mercado quiere reaccionar o va a tener en cuenta esas negociaciones arancelarias, que es lo que está puesto encima de la mesa, ¿no? Creo que al final sí, en el Senado sí que el presupuesto, la ley presupuestaria ha salido adelante, sí que contarán también con esos acuerdos o votos a favor en el Congreso, ¿no? Básicamente el mercado estará fijándose en esos acuerdos arancelarios, esa fecha límite del 9 de julio y posteriormente en esos resultados empresariales que comenzarán a mediados de julio.
veremos a ver si ya por fin, entre comillas, los fundamentales vuelven al mercado y dejamos de estos dimes y diretes geopolíticos que enturbian también pues la marcha de este año, ¿no? Bueno, vemos que el mercado americano está en zona de máximos, especialmente el S&P 500, con ese acuerdo comercial Estados Unidos-Vietnam que anticipa una pausa arancelaria con otros muchos más países, pero el dólar parece en caída libre. ¿Dónde está el suelo, Araceli? No, pues el dólar yo creo que también está donde Estados Unidos quiere que esté, ¿no? Con esos acuerdos arancelarios que puede que, aunque sean favorables para Estados Unidos, no a lo mejor en última instancia, puede que haga también esa presión en precios y presión en la economía americana, pues un dólar débil le beneficia ya que le hace más competitivo, ¿no? Con lo cual, esos niveles de 1,18 que hemos visto, bueno, pues probablemente se acentúen. Distintos analistas están diciendo, ¿no?, al intercambio de voces, que para final de año podemos llegar a niveles de 1,20 o 1,25, con lo cual, bueno, pues después de esos acuerdos arancelarios, yo creo que, bueno, pues seguirá esa senda de depreciación y con ello que la economía estadounidense se beneficie de esa depreciación del dólar. Hay dos referencias más, una de ellas es tecnología y la otra es Tesla en concreto. Sus ventas se han derrumbado un 13,5% en el segundo semestre. ¿Cómo ves a Tesla? ¿Dónde está también el suelo? ¿Cuánto más pueden sacudirle? Bueno, Tesla nunca la hemos tenido en el radar, nunca hemos estado en ella, ya que, bueno, pues pensamos que es una compañía que más que nada es una historia de una ilusión de éxito, ¿no? Y más ahora que, bueno, pues está con estos movimientos, no solamente por las ventas que están teniendo menos de lo esperado, sino también por ese rifirrafe que tiene con Trump, ¿no? Al final es más el ola de la compañía que otra cosa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en un sector automovilístico con esa competencia que estamos viendo que viene de China, con esa presión en precios, vemos que, bueno, pues estas compañías tan específicas únicamente de producción de coches eléctricos, bueno, pues tiene mucha competencia, menos recorrido y en bolsa seguirá penalizándose. El sector autos no es uno de los sectores en los que estemos actualmente, pero si estuviéramos, estaríamos en compañías más diversificadas y no solamente focalizadas en vehículos eléctricos. Y, por ejemplo, fabricantes y diseñadores de chips, hoy estamos viendo que vuelan debido a que Washington acaba de levantar las restricciones de exportación de diseños de chips a China. ¿Tienes diseños de chips? ¿Cómo ves este microsector dentro de la tecnología? Sí, nosotros estamos más focalizados en la temática, ¿no?, de inteligencia artificial y de ventajas competitivas que pueden tener distintas compañías como SAP, compañías en la nube, ¿no? Inteligencia artificial y nube son las temáticas que más estamos considerando. Pero, bueno, como siempre decimos, ¿no?, tecnología es uno de los sectores que hay que tener en cartera, pero siendo muy selectivo. Buenas noticias para el sector tecnológico, que también, bueno, pues están presentando preanuncios de resultados del segundo trimestre y están siendo también más optimistas de lo que acabaron en el primer trimestre, ¿no?, y de la media de los 5 y 10 años para las compañías americanas. Y ya lo último, Trump hoy ha vuelto a arremeter contra Jerome Powell, le ha insistido que dimita ya. Aquí dos cositas y te pido de titulares. Una de ellas, ¿tú crees que va a aguantar hasta final de mandato, que es mayo del año que viene? Y dos, ¿esto está teniendo algún efecto ya en el mercado de bonos? ¿Estas presiones incansables, infinitas? Yo creo que aguantará, porque al final esto es Trump, pero ladrador poco mordedor, ¿no? Y presiones en el mercado de bonos, bueno, pues está poniéndose encima de la mesa que la primera bajada de tipos ya está más cerca y sí que se están viendo recortes en los tipos de interés de la curva, ¿no? Con lo cual, primera bajada de tipos yo creo que a lo mejor podemos estar a final de verano y bueno, que ya se está anticipando en el mercado de bonos, sí.
Pues Araceli de Frutos, asesora del Fondo de Alaja Inversiones, gracias y a por el jueves. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, a por el jueves. Chao. ¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia. Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Adelantarse en la Vuelta al Cole tiene premio en El Corte Inglés. Con la línea anticipo de Vuelta al Cole, comienza el curso con cero preocupaciones, financiando tus compras escolares en 3 cuotas. Cuota mínima 30 euros, hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda, web y app. Con casi 800 años de historia, la Universidad de Valladolid ha formado a miles de personas. Hoy sigue mirando al futuro. Más de 70 grados y dobles grados. Visión internacional. Formación integral de las personas. Un lugar donde descubrir quién eres. Y llegar a ser quien quieres ser. Universidad de Valladolid. Lo que somos. Lo que serás. uva.es. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva. De lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. 8 minutos para llegar a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. El día nos deja noticias importantes y sobre todo focos de atención para los mercados. Atentos al proyecto fiscal, al dato de paro y a China, que se prepara para los acuerdos de Estados Unidos. Pues sí, Susana, es una jornada importante, es 3 de julio, con lo cual es la previa del Día de la Independencia de Estados Unidos, gran fiesta, y Wall Street va a cerrar hoy temprano para irse de vacaciones y lo va a hacer después de haber visto ese nuevo máximo en el S&P 500 en una jornada donde se veía ese dato decepcionante en el ADP de empleo y hoy a la espera de lo que es el informe definitivo de paro que se adelanta tras ver que mañana es el festivo clave. Ahí lo tenemos, Donald Trump, que vuelve a echar mano y además en los últimos minutos ha vuelto a actuar llamando a filas a los republicanos para sacar adelante esa votación en el Senado de Estados Unidos, los más conservadores cortejando a los más reticentes para sacar adelante su gran proyecto fiscal, su plan hermoso. Última votación estancada después de que haya desertores que se hayan estado oponiendo al proyecto, un proyecto que podría añadir 3,4 billones de dólares a la deuda nacional en una década. Con todos los republicanos, sobre todo ya saben que están los republicanos tradicionales y ese partido también de los que miran a ese proyecto de Make America Great Again de Donald Trump. Los republicanos aspiran a cumplir con el plazo del 4 de julio impuesto por Trump. ¿Qué se puede esperar y sobre todo cuál puede ser su efecto? Pues lo hemos escuchado aquí en Capital Intereconomía. José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin UAH, nos ha dicho que hay una doble lectura según salga adelante o no el plan para Trump o para la sociedad estadounidense. Vamos a escucharlo. Bueno, no sé si el peor escenario para Trump o el peor escenario para la ciudadanía norteamericana, porque yo creo para Trump el peor escenario sería que no le aprobaran esta Big Beautiful Bill, ¿no? La BBB, esta gran hermosa ley, como él lo llama. Ese sería el peor escenario para él.
Yo no sé si el peor escenario para la sociedad norteamericana sería que se aprobara por lo que supone, o sobre todo el peor escenario para las clases menos favorecidas, ¿no? En Asia, esta mañana estamos viendo cómo la bolsa de Vietnam alcanza máximos históricos por el acuerdo comercial con Trump. Pues sí, efectivamente es el gran asunto. El paraguas es casi 4 de julio y el 9 de julio esa jornada para terminar esos 90 días de negociación de los aranceles recíprocos, y en las últimas horas asistíamos a ese hito que se ha acercado Estados Unidos y Vietnam, acuerdo mediante el cual Washington va a imponer tasas del 20% a los productos de Hanoi a cambio de que él levante todos los gravámenes sobre importaciones estadounidenses, es decir, arancel cero. Esto ocurre en esta cuenta atrás. Hemos visto cómo en Wall Street Nike y otros minoristas, esos fabricantes que tienen esa producción diversificada en suelo asiático, se han visto impulsados, Nike subiendo un 4%, y como decías, el índice de Vietnam en su nivel más alto desde abril de 2022. Su divisa, el dong vietnamita, se debilita a mínimo histórico de 26,195 por dólar, y por cierto que Japón se prepara para nuevas conversaciones arancelarias probablemente este fin de semana. No está cerrada y su negociador, Asakawa, ha dicho que va a defender los intereses nacionales. ¿Pero qué se analiza de ese acuerdo con Vietnam? Esto es lo que decía Ignacio Cantos de Telecapital. Es un gesto de liberalización del mercado. Vietnam tampoco ha sido un mercado muy abierto en general, ¿no? Que abra sus mercados yo creo que es bueno en la condición actual y que presenta, pues yo creo que es razonable. A partir de ahí tampoco creo que signifique mucho. Lo que significaba mucho eran los aranceles que les iba a poner Trump si no lo hacían, ¿no? Con lo cual, obviamente, pues podrán seguir fabricando pues los equipos que fabricarán, sea para empresas chinas o no. Veremos cómo se sustancia esa parte, ¿no? Y atentos también a Pekín, que se prepara para los acuerdos comerciales con Estados Unidos. Dime qué pasa. Bueno, lo que pasa es que lo que se está preparando es para que la jugada de Washington no deje fuera y deje apartado a China en esa cruzada económica por la primacía en el orden económico. La tregua comercial entre Washington y Pekín, así lo analiza Bloomberg, puede mantenerse, pero China, como dices, está cada vez más cautelosa ante lo que se está gestando en otras negociaciones comerciales, los esfuerzos de Washington por forjar acuerdos que podrían aislar a las empresas chinas de la cadena de suministro global. Es la fecha límite, el 9 de julio. Los funcionarios estadounidenses están en conversaciones con los principales socios comerciales de Asia y Europa. Todo esto en una jornada en la que hemos visto ese PMI de China, crecido el de servicios al ritmo más bajo en 9 meses y por debajo de lo esperado, pero el PMI compuesto 51,3 por encima de 50 es crecimiento, y la producción global se expande en medio de un nuevo aumento de la producción fabril y en medio de esa batalla tecnológica. No lo olvidamos, Estados Unidos ha levantado las restricciones a la exportación de tecnología de diseño de chips a China, otro de los revulsivos esta mañana en las grandes compañías tecnológicas y que están impulsando a los títulos y a máximos también en Taiwán. Por cierto, que China confirma que Xi Jinping no va a acudir a la cumbre de los BRICS y será la primera vez que el presidente chino no acuda este año, que se celebra en Río de Janeiro el 6 y el 7 de julio y va a ser otro de los grandes puntos de atención del mercado. Con todo nuestro esfuerzo derrotaremos a Hamás. Muchas gracias a todos. No habrá jamás. No habrá Hamastán. No volveremos a eso. Esto se ha acabado. Lo retrasaremos. No habrá. En serio. ¿Cómo se puede decir eso? Son dos objetivos contradictorios. ¿Qué contradicción? Funciona en conjunto. Lo completaremos juntos y veremos por qué dicen que no se puede erradicar, que no se puede eliminar. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Bárbara. Una mañana más vamos a pedir mucha paciencia a los conductores que se desplazan por el sureste de la M30 porque allí se encuentra lo peor de la hora punta de esta mañana de jueves, al menos entre el nudo sur y el puente de Ventas dirección norte. A destacar entradas a pleno rendimiento como la Avenida de la Memoria y Plaza de Cristo Rey A5, desde Avenida de los Poblados, Alto de Extremadura y Santa María de la Cabeza desde Plaza Elíptica. Ya en el sureste de la capital también en aumento entradas como el acceso a la Plaza del Conde de Casal procedentes de la A3, la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, Avenida de América y M11 al paso por Arturo Soria. De la zona centro destacar el entorno de la Glorieta de Atocha y allí además y con motivo de las obras de metro de la línea 11 se encuentra cortado el Paseo de la Infanta Isabel dirección Plaza de Mariano de Cavia. El